Tu realidad es una capa de hielo tan fina que el menor susurro de la verdad puede fracturarla para siempre. En los próximos minutos, el suelo bajo tus pies dejará de ser firme. Hemos descendido a los abismos de la dualidad samurái. Hemos buscado reinos de oro que solo devuelven sangre en Oak Island y hemos caminado bajo el verdor imposible de Woolpit. Desde la desaparición de Lao Zi hasta el silencio mortal de los fareros de Eilean Mor, hoy el misterio ha dejado de ser una historia para convertirse en tu sombra. No te pido que creas, te desafío a que intentes explicarlo. Si tu lógica es tan sólida como crees, ¿por qué tu pulso se ha acelerado con cada crónica? Estos hechos no buscan tu aprobación, sino tu rendición ante lo indescifrable. Pero cuidado, porque entre estas 11 historias se esconde un patrón prohibido, un hilo conductor que conecta el plomo de Brasil con la nieve de Devon, y solo aquellos que observen el final del relato comprenderán que el próximo desaparecido podría ser tú. La danza de las 2 hojas, el arte prohibido del samurái solitario, en el ocaso de una era donde el acero dictaba el destino de los hombres, específicamente cuando las sombras del periodo Sengoku comenzaban a alargarse sobre las tierras del sol naciente. Surgió una figura que desafió la geometría misma del combate. No busquen en los manuales de infantería común la lógica de lo que estaba por ocurrir. Lo que el mundo presenció fue el nacimiento de una paradoja viviente tallada en madera y metal. Imagina que te encuentras en una llanura barrida por el viento, donde el único sonido es el roce rítmico de la seda contra la piel y el crujido de las sandalias sobre la tierra seca. Frente a ti, un hombre no sostiene una hoja con ambas manos, como dicta la tradición y la prudencia, sino que blande 2 fragmentos de muerte fría con una independencia que resulta, a ojos del observador, profundamente perturbadora. Este enigma marcial no nació de la búsqueda estética, sino de una necesidad visceral de supervivencia en un mundo que se desmoronaba. La técnica de portar 2 espadas, conocida como Niten Ichi-ryu o la Escuela de los 2 Cielos como uno, representa uno de los misterios más fascinantes de la historia guerrera. El protagonista de esta crónica, Miyamoto Musashi, no era simplemente un técnico de la guerra, era un visionario de lo inefable que entendió que la dualidad no era una debilidad, sino una expansión colosal de la capacidad humana para dominar el caos. El peso de una katana en la mano derecha y el wakizashi en la izquierda no era una carga, sino un equilibrio asombroso entre la ofensa y la defensa que fracturaba la mente de cualquier oponente. La sensación del cuero viejo de la empuñadura contra la palma, la vibración del acero cuando corta el aire con un silbido casi imperceptible y la tensión absoluta en los antebrazos describen una realidad física que pocos mortales podían soportar. La mayoría de los guerreros de la época confiaban en la fuerza bruta de un agarre a 2 manos, buscando la estabilidad en lo conocido. Sin embargo, el practicante de este arte prohibido operaba en una dimensión indescifrable. Mientras una hoja bloqueaba una trayectoria letal, la otra, como una serpiente que emerge de la maleza, encontraba el camino hacia el destino final del adversario. No había espacio para el titubeo. El miedo de los testigos era palpable, una neblina de ansiedad que envolvía cada duelo, pues lo que veían no era una danza, sino una disección del espacio-tiempo realizada por un espíritu inquietante. A miles de kilómetros de distancia, en los salones de esgrima de la vieja Europa, el misterio se manifestaba bajo otras formas igualmente letales. Instituciones de prestigio en Bolonia y maestros alemanes de renombre susurraban sobre la técnica de la doble espada. Achille Marozzo, en su obra monumental de 1536, ya exploraba esta posibilidad técnica que la mayoría consideraba una pesadilla logística. Para el caballero europeo, el uso de 2 hojas de igual longitud era un desafío a la lógica de la caballería, una destreza que requería una ambidiestría casi sobrenatural.
La mayoría optaba por la combinación de espada y daga de parada, una solución pragmática ante el horror del duelo urbano. Pero aquellos pocos que se atrevían a empuñar 2 aceros largos eran vistos con una mezcla de reverencia y sospecha, como si hubieran pactado con fuerzas que escapan a la comprensión del hombre común. El contexto histórico nos habla de una transición brutal. Las grandes batallas de ejércitos masivos estaban dando paso al duelo individual, al enfrentamiento de voluntades en callejones oscuros o claros de bosques silenciosos. En este aislamiento, el guerrero se convertía en un monje de la violencia. La soledad de los supervivientes de estas escuelas de combate era absoluta. Su conocimiento no podía compartirse fácilmente, pues exigía una transformación física y mental que rozaba la locura. La mirada perdida de los marineros que regresaban de tierras lejanas, hablando de estos espadachines orientales, alimentaba un mito que se volvía cada vez más denso y oscuro. Se decía que un maestro de las 2 hojas no veía a su enemigo como un hombre, sino como un conjunto de líneas de fuerza que debían ser interrumpidas. La dificultad de esta práctica reside en una paradoja biológica. El cerebro humano no está diseñado para gestionar 2 ataques independientes de forma simultánea con el mismo grado de precisión. Intentar hacerlo es sumergirse en un estado de conciencia alterado, donde el yo desaparece para dejar paso al puro instinto de la madera y el metal. Quienes fracasaban en este intento encontraban un final rápido y silencioso, sus nombres borrados de los registros oficiales y sus historias perdidas en el polvo de los siglos. Solo los más aptos, aquellos con una voluntad de hierro y una capacidad de concentración colosal, lograban que sus nombres llegaran hasta nosotros como sinónimos de una maestría indescifrable. El destino de estos hombres era, a menudo, la desaparición voluntaria. Musashi, tras décadas de duelos donde la muerte era una sombra constante, se retiró a la cueva de Reigando, un lugar de frío cortante y silencio sepulcral. Allí, lejos de la gloria de las cortes y el brillo del acero, intentó plasmar en su libro de los 5 anillos la esencia de lo que había descubierto. Pero las palabras son herramientas pobres para describir la sensación de ser uno con el vacío mientras se sostienen 2 instrumentos de destrucción. La riqueza extrema de su pensamiento sugiere que, al final, la verdadera batalla no era contra el hombre que tenía enfrente, sino contra la dualidad de su propia existencia. Hoy, cuando observamos las representaciones modernas de estos combatientes, tendemos a ver solo la superficie estética, el brillo del cromo y la coreografía ensayada. Pero el cronista sabe que la realidad era mucho más perturbadora. Era el sudor frío bajando por la espalda, el olor a incienso quemado antes del combate y la certeza de que, al entrar en ese estado de flujo, uno dejaba de pertenecer al mundo de los vivos, antes incluso de que la primera sangre fuera derramada. La técnica de las 2 espadas es, en última instancia, un monumento a la ambición humana de superar sus propios límites naturales, una búsqueda de la perfección que a menudo exigía el sacrificio de la propia humanidad. Aquellos que sobrevivieron para contar las hazañas de estos maestros hablaban de una atmósfera cargada de electricidad estática, de una presencia que llenaba la habitación y hacía que los pelos de la nuca se erizaran. No era solo habilidad, era una autoridad mística que emanaba de cada movimiento. El aislamiento de los supervivientes no era solo físico, sino espiritual. Habían visto lo que hay al otro lado del espejo del combate y ya no podían regresar a la normalidad de la vida cotidiana. Su legado es un enigma que sigue desafiando a los historiadores y practicantes de artes marciales. Una pregunta abierta sobre qué somos capaces de hacer cuando nos despojamos de todo miedo y abrazamos la paradoja. Sin embargo, mientras estos guerreros buscaban la perfección en la dualidad del acero y la introspección del vacío, otros hombres,
en rincones muy distintos del mundo, partían hacia horizontes donde la realidad misma se fragmentaba en busca de un reino que, quizás, solo existía en los mapas del deseo y la fe más absoluta. La última misiva, el médico que buscó un reino de leyenda, en las brumosas aguas de la Venecia del siglo XII, donde el comercio se mezcla con el mito y el hedor del salitre se funde con el aroma de las especias más exóticas, se gestó una de las misiones más asombrosas y perturbadoras que la memoria de la Iglesia ha preferido relegar al rincón de las leyendas sin respuesta. Era el año 1177, y la cristiandad se encontraba sumida en un estado de ansiedad colosal. Los estados cruzados en Tierra Santa se desmoronaban bajo la presión de fuerzas que parecían inagotables, y en los pasillos del Vaticano, el Papa Alejandro III buscaba desesperadamente un milagro que no proviniera del cielo, sino de los confines indescifrables del Este. Fue en este escenario de desesperación y fe ciega donde la figura de Maestro Felipe, un hombre de confianza y sanador personal del pontífice, emergió para protagonizar una desaparición que aún hoy desafía la lógica de la historiografía oficial. Para comprender la magnitud de este enigma, debemos sumergirnos en la atmósfera de fascinación y temor que envolvía la figura del preste Juan. Durante décadas, una carta inquietante había circulado por las cortes de Europa, supuestamente escrita por un monarca cristiano de un poder inimaginable que gobernaba más allá de Persia y Armenia. En aquel pergamino se describían maravillas que rozaban la pesadilla, ríos que fluían con piedras preciosas, hormigas que extraían oro de las entrañas de la tierra y una fuente de la juventud eterna que custodiaba los secretos de la inmortalidad. Para el hombre medieval, el preste Juan no era una fantasía, sino una necesidad geopolítica. Era el aliado que debía atacar por la espalda a los enemigos de Roma y restaurar el orden sagrado del mundo. El misterio se volvió tangible cuando Maestro Felipe, tras regresar de un viaje a Jerusalén, aseguró haber hablado con emisarios de este misterioso rey. Su testimonio, cargado de una autoridad inquietante, convenció al Papa de que el contacto era posible. El 27 de septiembre de 1177, bajo el cielo plomizo de Venecia y con el eco de las campanas de San Marcos resonando en los canales, Alejandro III entregó a Felipe una misiva dirigida al ilustre y magnífico rey de las Indias. La escena debió ser de una solemnidad perturbadora. Felipe no era un guerrero blindado en acero, sino un hombre culto, acostumbrado al tacto del papel y al aroma de las hierbas curativas, que ahora se veía obligado a internarse en el vacío absoluto. Partió de los muelles venecianos con el peso de una responsabilidad colosal sobre sus hombros, llevando consigo no solo el pergamino sellado con el anillo del pescador, sino las esperanzas de una civilización que se sentía al borde del abismo. Aquel fue el último momento en que Maestro Felipe perteneció al mundo conocido. Una vez que su navío cortó las aguas del Adriático hacia el Levante, su figura comenzó a desvanecerse en una penumbra de la que nunca regresaría. El viaje de un enviado papal en el siglo XII era una odisea de peligros innombrables. No existían mapas precisos, solo relatos de viajeros que hablaban de desiertos, donde el viento susurra los nombres de los muertos, y montañas, donde el frío cortante despoja al hombre de su voluntad. Felipe debía atravesar las rutas de la seda, territorios fragmentados por tribus guerreras y facciones religiosas en conflicto permanente. La soledad de su misión es difícil de concebir para la mente moderna. Aislado de cualquier línea de comunicación, el médico avanzaba hacia una geografía que se transformaba a medida que sus pies se alejaban de la costa. Cada paso hacia el interior de Asia era un paso hacia lo inefable. Se dice que portaba ofrendas de un valor asombroso, tesoros destinados a impresionar a un rey que, según la leyenda, ya poseía todas las riquezas del mundo. Pero el oro y las gemas son cargas pesadas en tierras donde la ley no existe,
y el destino de los desaparecidos suele ser un silencio sepulcral. Lo que hace que esta historia sea profundamente perturbadora es el vacío absoluto de información que siguió a su partida. No hubo peticiones de rescate, no aparecieron restos de su comitiva en los mercados de esclavos, ni se encontraron fragmentos de la carta papal en los archivos de ningún kanato oriental. Maestro Felipe simplemente dejó de existir para la historia. ¿Pereció víctima de una enfermedad desconocida en las estepas centrales? ¿Fue traicionado por sus propios guías ante la visión de los tesoros que custodiaba? ¿O acaso, en un giro fascinante de los acontecimientos, descubrió que el reino del preste Juan era una construcción de espejismos y decidió que era mejor perderse en la inmensidad que regresar con las manos vacías a una Europa agonizante? La incertidumbre es un tormento que ha perseguido a los cronistas durante siglos, pues la desaparición de un alto funcionario papal era un suceso sin precedentes que debería haber dejado algún rastro, por leve que fuera. Algunas teorías más audaces sugieren que Felipe pudo haber encontrado comunidades cristianas nestorianas en el corazón de Asia, grupos aislados que mantenían rituales indescifrables y que hablaban una lengua que el médico apenas podía comprender. Quizás, al verse rodeado de una fe que no reconocía las jerarquías de Roma, el enviado decidió que su lealtad al Papa era menos poderosa que la fascinación por un mundo nuevo y extraño. Sin embargo, el silencio de los archivos es ensordecedor. Ni siquiera los detallados registros de los mercaderes venecianos, que solían anotar hasta el más mínimo rumor de las rutas comerciales, mencionan el paso de un hombre con las características de Felipe. Fue como si la tierra misma se hubiera abierto para engullir a un hombre y su misión, dejando tras de sí solo el eco de una esperanza frustrada. El dolor de las familias de los que partían a estas expediciones era una herida abierta que nunca terminaba de sanar. En el caso de Felipe, su ausencia dejó un hueco en el corazón de la administración papal que Alejandro III nunca pudo llenar. El enigma de su destino se convirtió en una advertencia sombría para futuros exploradores. El este no era solo un lugar geográfico, sino una frontera metafísica donde la realidad se volvía líquida. Años más tarde, cuando los mongoles irrumpieron en Europa con una violencia colosal, muchos creyeron ver en ellos las huestes del preste Juan, solo para descubrir con horror que los recién llegados no traían la salvación, sino una pesadilla de sangre y fuego. La figura de Felipe fue olvidada, sepultada bajo los escombros de nuevas guerras y la emergencia de nuevos mitos, pero su desaparición permanece como un recordatorio de que, a veces, la búsqueda de la luz absoluta solo conduce a una oscuridad impenetrable. Incluso siglos después, cuando los exploradores portugueses buscaron desesperadamente al preste Juan en las tierras de Etiopía, la sombra de aquel primer emisario perdido parecía flotar sobre ellos. La riqueza extrema de los detalles en la carta original seguía alimentando la codicia y la fe, mientras que la suerte de aquel médico veneciano servía como un memento mori constante. Maestro Felipe se convirtió en el arquetipo del buscador que es devorado por su propio hallazgo, o quizás por la falta de él. Su historia no es solo una crónica de un viaje fallido, sino un análisis sobre la fragilidad de la autoridad humana frente a la inmensidad de lo desconocido. Partió con la bendición del hombre más poderoso de Occidente y desapareció como si nunca hubiera caminado sobre la faz de la Tierra. Hoy, cuando miramos los mapas satelitales que desnudan cada rincón del planeta, nos cuesta imaginar el terror de caminar hacia un lugar que no figura en ninguna carta náutica. Pero para Felipe, el riesgo era la única forma de verdad. El enigma de su paradero sigue siendo una de las piezas más inquietantes del rompecabezas medieval. Su rastro se perdió entre el polvo de los caminos y el olvido de los hombres, dejando una pregunta abierta que resuena con la fuerza de un secreto prohibido. Sin embargo, mientras el médico se desvanecía en la inmensidad del este,
persiguiendo un fantasma de santidad en el corazón mismo de la civilización, dentro de los muros de piedra que debían custodiar el conocimiento y la paz, la naturaleza humana se preparaba para desatar una furia mucho más terrenal y sangrienta, donde el vino se convertiría en el combustible de una masacre inolvidable. Si sientes que este relato está tirando de ti hacia el abismo, deja tu marca en los comentarios y suscríbete para no perderte en la penumbra. Solo los que cuestionan la realidad sobreviven a ella. El cáliz de la ira. La noche que Oxford ardió en sangre. Imagina que el aroma del vino agrio se mezcla con el humo de las antorchas y el grito de agonía de los sabios bajo un cielo que ha dejado de ser protector para convertirse en una bóveda de juicio absoluto. Oxford, en el siglo XIV, no era el refugio idílico de piedra dorada y pensamiento sereno que la modernidad ha intentado cristalizar. Era, por el contrario, un hervidero de tensiones, un laberinto de callejones donde el conocimiento y la ignorancia chocaban con una violencia física que hoy nos parecería indescifrable. La Universidad de Oxford, amparada por cartas reales y privilegios eclesiásticos, se erigía como una fortaleza de inmunidad dentro de una ciudad que la observaba con un resentimiento acumulado durante generaciones. Los estudiantes, considerados miembros del clero, caminaban por las calles con una arrogancia que desafiaba la autoridad civil, respondiendo solo ante el canciller de la institución y eludiendo las leyes que asfixiaban al hombre común. Esta fractura social era una pesadilla latente, una herida abierta que esperaba el más mínimo roce para infectar el tejido de la convivencia. El 10 de febrero de 1355, día de Santa Escolástica, ese roce se produjo en la penumbra de la taberna Swindlestock. El escenario era inquietante: madera humedecida por siglos de derrames, el crujido del cuero viejo de las jubas estudiantiles y el aire viciado por el aliento de hombres que buscaban en el alcohol un refugio contra el invierno. Walter de Springhouse y Roger de Chesterfield, dos clérigos de provincias, se encontraban bebiendo el vino servido por John Caddon. La calidad del brebaje fue el detonante. Lo que empezó como una queja por la acidez del líquido, pronto se transformó en un intercambio de insultos punzantes. Cuando el dueño del establecimiento, John de Barford, quien además ostentaba el cargo de alcalde de la ciudad, intervino para defender su mercancía, la situación escaló hacia un punto de no retorno. En un acto de desprecio colosal, uno de los estudiantes lanzó su cáliz cargado de vino directamente al rostro del tabernero, humillando no solo al hombre, sino a la autoridad misma de Oxford. Lo que siguió fue un estallido de furia asombroso que desbordó las paredes de la taberna. En cuestión de minutos, el tañido de las campanas cambió el ritmo del corazón de la ciudad. Desde la torre de la iglesia de San Martín, el alcalde ordenó tocar a rebato, llamando a los ciudadanos a las armas. Como respuesta, el canciller de la universidad hizo sonar las campanas de Santa María la Virgen, convocando a los estudiantes a la defensa de su estatus. El aire se llenó de un estrépito metálico y discordante, una sinfonía de guerra en un lugar destinado a la oración y el estudio. El enfrentamiento no fue una simple escaramuza, fue una erupción de odio visceral donde las flechas cruzaban las plazas y los garrotes destrozaban la sofisticación de las mentes más brillantes de la época. La atmósfera se volvió de una riqueza táctil perturbadora. El frío cortante de la noche se fundió con el calor de las llamas que empezaban a devorar las residencias estudiantiles. La mañana siguiente, lejos de traer la calma, trajo el horror absoluto. Alrededor de 2000 hombres del campo, campesinos armados con hoces y rencor, irrumpieron por las puertas de la ciudad al grito de «Jabad, Jabad, Smith fast, give go the knocks». Era el lenguaje del exterminio. Estos invasores rurales, que veían en los académicos a parásitos que vivían de su esfuerzo y se burlaban de su fe, no mostraron piedad.
Los testimonios de la época describen escenas que parecen extraídas de una visión del infierno. Jóvenes estudiantes eran arrastrados fuera de sus cámaras, sus libros eran pisoteados en el barro y sus vidas eran cegadas con una crueldad que buscaba borrar cualquier rastro de su supuesta superioridad. El destino de los desaparecidos en esa carnicería fue diverso y sombrío. Algunos fueron hallados flotando en el Támesis, convertidos en bultos silenciosos que la corriente se encargaba de ocultar. Otros sufrieron humillaciones que desafían la imaginación. Se cuenta que a varios clérigos se les arrancó la piel de la coronilla, una parodia sangrienta de su propia tonsura, antes de ser abandonados a su suerte en la oscuridad de los callejones. La autoridad real, representada por Eduardo III, observó este caos con una mezcla de ira y cálculo político. El monarca no podía permitir que la joya de su corona intelectual fuera devastada por el populacho, pero tampoco podía ignorar la magnitud del estallido social. La resolución del conflicto fue colosal en su severidad. Tras 3 días de violencia desenfrenada, el silencio volvió a Oxford, pero era un silencio preñado de resentimiento. El balance fue de aproximadamente 63 estudiantes y un número indeterminado de ciudadanos que perdieron la vida en el asalto. La respuesta de la corona fue una bofetada al orgullo de la ciudad. Se emitió un nuevo estatuto que otorgaba al canciller de la universidad una autoridad casi absoluta sobre el mercado, los precios del pan y la cerveza, y la supervisión de los pesos y medidas. Oxford, como entidad civil, fue devaluada y sometida a la voluntad de la academia. Pero el castigo más fascinante y perturbador fue el ritual de penitencia impuesto a los líderes locales. Durante casi 500 años, cada aniversario de Santa Escolástica, el alcalde y los regidores de Oxford debían marchar en una procesión humillante hacia la iglesia de Santa María. Allí, en un acto de sumisión pública ante el canciller, debían pagar una multa simbólica, un penique por cada estudiante que había perecido en el motín. Imagina la escena repetida siglo tras siglo. Los descendientes de aquellos que empuñaron las hoces, ahora vestidos con las ropas oficiales de su cargo, inclinando la cabeza ante los sucesores de los hombres a quienes sus ancestros habían intentado aniquilar. El peso de esta tradición fue tal que los ciudadanos intentaron eludirla en múltiples ocasiones, alegando que la deuda de sangre ya había sido saldada por el tiempo, pero la universidad, con una memoria de piedra, se negó a soltar su ventaja hasta bien entrado el siglo XIX. El misterio de este suceso radica en cómo una simple queja por un vino de mala calidad pudo desencadenar una fractura tan profunda en la historia de Inglaterra. Es un recordatorio perturbador de que la civilización es solo una capa delgada de barniz sobre un abismo de pasiones indescifrables. La soledad de los supervivientes de aquella noche, que vieron cómo sus maestros y compañeros eran masacrados por una multitud que no entendía sus palabras en latín, marcó el carácter de Oxford para siempre. Se convirtió en una institución que, aunque abierta al mundo, mantenía una mirada de desconfianza hacia los muros que la rodeaban, una autoridad que se sabía rodeada por una marea que, en cualquier momento, podría volver a subir. Hoy en día, las marcas de ese enfrentamiento no se ven en las piedras, pero se sienten en la estructura misma de la ciudad. El dolor de las familias de los caídos se ha diluido en el tiempo, pero la lección de Santa Escolástica permanece. El conocimiento es un privilegio que a menudo exige un tributo de sangre. La reconciliación formal no llegó hasta 1955, 600 años después, cuando se intercambiaron títulos honoríficos en un gesto que buscaba, por fin, enterrar el hacha de guerra que había quedado clavada en el corazón de la ciudad. Fue el final oficial de una pesadilla que se había prolongado durante medio milenio, una sombra que finalmente se disipó para dejar paso a una paz que, aunque firme, aún guarda el eco del estruendo de aquellas campanas. Pero mientras los hombres de Oxford
aprendían a golpes el costo de su soberbia y la furia de los oprimidos, encontraba su desahogo en la violencia, en el lejano oriente. Un hombre de sabiduría indescifrable, comprendía que la única forma de escapar a la degradación de los imperios no era la lucha, sino la desaparición absoluta, dejando tras de sí un rastro que se fundiría con la misma esencia del universo. El rastro del búfalo, el filósofo que se fundió con el vacío. No busques su tumba en los mapas de este mundo, pues lo que no debería existir es un final sin rastro para el hombre que lo explicó todo. Es una paradoja que desafía la lógica de los imperios. ¿Cómo es posible que el arquitecto espiritual de una civilización milenaria, el custodio de los secretos más profundos de la antigua China, simplemente se desvaneciera en el aire como una brizna de incienso? Estamos ante el enigma de Lao Tzu, una figura cuya existencia misma se desdibuja entre el mito y la historia, y cuya partida hacia el oeste constituye uno de los misterios más fascinantes y perturbadores de la antigüedad. No estamos ante la crónica de una huida, sino ante un acto de renuncia colosal que fractura nuestra comprensión de la realidad biográfica. Hacia el siglo VI antes de nuestra era, la dinastía Zhou se encontraba sumida en una decadencia moral y política que recordaba a una pesadilla de intrigas interminables. El aire en los palacios reales estaba viciado por la ambición y el ruido de una retórica vacía. Lao Tzu, cuyo nombre se traduce simplemente como el viejo maestro, ocupaba un cargo de una autoridad intelectual indescifrable. Era el conservador de los archivos reales. Imagina el contacto diario con rollos de seda y tablillas de bambú que custodiaban la memoria de los ancestros. El aroma a polvo antiguo y tinta seca rodeaba a un hombre que, mientras el mundo a su alrededor se desgarraba en guerras intestinas, buscaba la esencia de lo inefable. Pero llegó un momento en que el peso de la sabiduría se volvió incompatible con la corrupción de los hombres. El filósofo comprendió que su labor en la corte era una causa perdida, una batalla contra una marea de ignorancia que no podía ser contenida. La decisión fue tan radical como inquietante. Sin previo aviso, el sabio abandonó sus ropajes oficiales, dejó atrás la seguridad de los muros de piedra y montó sobre el lomo de un búfalo de agua, un animal cuya lentitud y fuerza bruta simbolizaban una conexión primaria con la tierra. Su destino era el oeste, una dirección asociada en la cosmología china con el ocaso, con la entrada al reino de los espíritus y con lo desconocido. El crujido de las pezuñas sobre el granito de los senderos de montaña y el balanceo monótono de la bestia eran el único acompañamiento de un hombre que había decidido que el lenguaje ya no era suficiente para contener la verdad. Su partida no fue anunciada. Fue una sustracción silenciosa del tejido social de una era. El punto culminante de esta crónica ocurre en el paso de Hangú, una brecha estratégica en las montañas que separaba el corazón de China de las tierras bárbaras e inexploradas. La atmósfera en aquel desfiladero era de un frío cortante y una soledad abrumadora. El guardián del paso, un hombre llamado Jin Shi, poseía una sensibilidad que rozaba lo asombroso. Cuentan las crónicas que, días antes de la llegada del sabio, Jin Shi observó una neblina púrpura que se desplazaba desde el este, un signo que presagiaba la llegada de una presencia colosal. Cuando el anciano sobre el búfalo apareció entre la bruma, el guardián supo que no estaba ante un viajero ordinario, sino ante el depositario de un secreto prohibido que estaba a punto de perderse para siempre. Jin Shi, movido por una mezcla de reverencia y desesperación, bloqueó el camino de Lao Tzu. Le imploró que, antes de internarse en el vacío, dejara un registro de su conocimiento. El filósofo, cuya mirada perdida parecía ya estar observando realidades que escapan al ojo humano, aceptó el desafío. En aquel puesto fronterizo, rodeado por la crudeza de la roca y el viento aullador, Lao Tzu dictó o escribió un texto de apenas 5000 caracteres.
El Dao de Jing fue una transmisión de sabiduría realizada en el umbral mismo de la existencia. Aquellas palabras que hoy consideramos la base del taoísmo hablaban de la vacuidad, del no hacer y de una fuerza indescifrable que mueve el universo sin esfuerzo. Una vez terminada la obra, el maestro volvió a montar su bestia y cruzó la puerta de madera hacia la inmensidad del oeste. Lo que ocurrió después es un misterio perturbador que ha alimentado milenios de especulación. Lao Tzu no llegó a ninguna ciudad conocida. Ningún registro oficial de las regiones occidentales menciona la llegada de un anciano sabio sobre un búfalo. Simplemente se fundió con el paisaje. Para los historiadores que buscan pruebas tangibles, el destino del desaparecido es una laguna insalvable. Sin embargo, para la tradición mística, su desaparición fue un ritual de trascendencia. Surgieron leyendas asombrosas que afirmaban que Lao Tzu viajó hasta la India para convertirse en el maestro del mismísimo Buda, en una teoría que buscaba unificar las grandes corrientes espirituales bajo una sola raíz china. Otros, con una visión más inquietante, aseguran que no murió, sino que su cuerpo se transformó en luz, integrándose de forma definitiva en el Dao, la esencia misma de lo que no puede ser nombrado. El horror de este suceso, para quienes necesitan la seguridad de un final cerrado, es la ausencia absoluta de una conclusión. No hay reliquias, no hay un lugar de descanso final, no hay un punto en el espacio donde podamos decir, aquí terminó su jornada. Es como si el universo hubiera decidido que el hombre que mejor comprendió el vacío debía convertirse en parte de él. La soledad de los supervivientes de su escuela fue una soledad de pensamiento. Heredaron un libro lleno de paradojas y la imagen de un maestro que prefería la compañía de una bestia silenciosa a la de los reyes y generales de su tiempo. La autoridad de Lao Tzu no emanaba de su presencia, sino de su capacidad para volverse invisible cuando más se le necesitaba. El análisis de este enigma nos obliga a cuestionar la naturaleza de la fama y la trascendencia. En una cultura que idolatra la posteridad y la conservación de los cuerpos, la renuncia de Lao Tzu es un desafío directo a nuestra inteligencia. Es posible que la mayor hazaña de un ser humano no sea ser recordado, sino lograr una desaparición tan perfecta que su ausencia se convierta en una presencia eterna. El rastro del búfalo en el paso de Hangu es una marca que el tiempo no ha podido borrar, precisamente porque no conduce a ninguna parte. La inquietante calma que rodea este relato es la misma que sentimos al observar un abismo. La certeza de que hay verdades que solo pueden ser alcanzadas cuando dejamos de buscarlas con los ojos. El legado de Lao Tzu es un monumento a lo indescifrable. Mientras los imperios caían y las dinastías se devoraban unas a otras en un ciclo de violencia colosal, el eco de su partida seguía resonando en las montañas de Occidente. La riqueza de su ausencia es tal que ha moldeado el pensamiento de millones de personas a lo largo de los siglos, enseñándonos que lo que no tiene forma es, a menudo, lo más resistente. Su desaparición no fue una pérdida, sino una declaración de principios. La verdadera sabiduría no se queda para ser aplaudida. Se retira cuando su trabajo ha terminado, dejando que el mundo encuentre su propio camino en el silencio. Sin embargo, mientras el sabio buscaba la paz en el vacío de las cumbres occidentales, otros silencios mucho más recientes y aterradores aguardaban en las tierras gélidas del norte, donde comunidades enteras se desvanecerían sin dejar ni una palabra, como si la nieve misma hubiera decidido devorar su historia en un parpadeo. El lamento de la aldea silenciada. El vacío del lago Anchikuni. En el gélido noviembre de 1930, el Ártico canadiense se convirtió en el escenario de una sustracción imposible, un evento que desafía la lógica de la materia y el tiempo
bajo el manto de una aurora boreal que parecía observar el horror con una indiferencia eléctrica. No busquen explicaciones en los registros de migración o en las crónicas de guerra. Lo que ocurrió en las orillas del lago Anchikuni fue una amputación súbita de la realidad. Aquel invierno, el frío cortante de la montaña no era el único enemigo de los hombres. Una fuerza indescifrable y colosal se deslizó sobre un asentamiento inuit, borrando toda huella de vida humana en un suspiro, dejando tras de sí un silencio tan denso que resultaba asfixiante para cualquiera que se atreviera a romperlo. La crónica comienza con la figura de Joe Labelle, un trampero experimentado, un hombre cuya piel estaba curtida por el viento del norte y cuyos ojos estaban habituados a leer los signos de la naturaleza más salvaje. Labelle conocía bien la aldea del lago Anchikuni. Era un refugio de hospitalidad donde el humo de las hogueras y el ladrido de los perros solían dar la bienvenida al viajero exhausto. Sin embargo, aquella noche de noviembre, el trampero sintió una inquietud perturbadora mucho antes de divisar las primeras tiendas. El aire, habitualmente cargado con el olor a grasa de foca y madera quemada, estaba extrañamente limpio, gélido y muerto. No había rastro de las patrullas de vigilancia ni del bullicio constante de una comunidad de más de 2000 personas que habitaba aquel rincón del mundo. Al adentrarse en el perímetro del asentamiento, Labelle se encontró con una escena que rozaba la pesadilla. Las tiendas de piel de caribú permanecían erguidas, desafiando el viento, pero en su interior el vacío era absoluto. Lo que resultaba asombroso y profundamente inquietante no era solo la ausencia de personas, sino el estado en que habían dejado sus posesiones más valiosas. En una de las chozas, una olla de estofado de caribú colgaba todavía sobre las brasas apagadas, con el contenido endurecido por el hielo pero intacto. En otra, una labor de costura, una prenda de piel de foca a medio terminar, yacía sobre el suelo con la aguja de hueso aún clavada, como si la costurera hubiera sido arrancada de su tarea en una fracción de segundo por una llamada irresistible o una fuerza invisible. No había signos de lucha, ni manchas de violencia, ni rastro de una evacuación apresurada. Era como si el tiempo se hubiera congelado para los objetos, mientras que los seres que los poseían se hubieran evaporado. La soledad de los supervivientes, o en este caso, del único testigo, se convirtió en una carga colosal. Labelle, un hombre que no temía a los lobos ni a las ventiscas, sintió cómo el miedo de los desaparecidos se filtraba en sus propios huesos. La mirada de las chozas vacías parecía seguirlo mientras recorría el pueblo en busca de una explicación lógica. Fue entonces cuando descubrió el detalle más perturbador de este enigma. Los perros de la aldea, esenciales para la supervivencia en el Ártico, fueron hallados a las afueras del campamento. Estaban atados a los árboles, enterrados bajo una capa de nieve fresca, muertos por inanición. Resulta indescifrable cómo una comunidad que veneraba y dependía de sus animales pudo haberlos dejado morir de hambre, mientras las despensas de la aldea rebosaban de pescado y carne seca. Pero el horror no terminaba allí. El cementerio de la aldea, el lugar sagrado donde descansaban los ancestros, había sido profanado de una manera que escapa a toda comprensión racional. Las tumbas habían sido abiertas y vaciadas. No se trataba de la obra de animales carroñeros, pues las losas de piedra que cubrían los nichos habían sido apiladas con una precisión asombrosa a los lados de los agujeros. Quienquiera o lo que fuera que se llevó a los vivos, también reclamó a los muertos. La sensación de una sustracción total, de una limpieza absoluta del linaje humano en aquel lugar, sumió a Labelle en un estado de pánico que lo llevó a huir hacia el puesto de la Real Policía Montada del Canadá más cercano, desafiando temperaturas que habrían matado a cualquier otro hombre. La investigación oficial llevada a cabo por las autoridades fue una labor de frustración constante. Los agentes, curtidos en las condiciones más extremas,
no pudieron encontrar una sola huella que saliera de la aldea. La nieve, que debería haber registrado el paso de miles de personas, se presentaba como un lienzo blanco e inmaculado. No hubo informes de avistamientos en otros asentamientos, ni restos hallados en los bosques circundantes. El destino de los desaparecidos se convirtió en una pesadilla logística para la institución armada, que terminó por archivar el caso ante la falta de evidencias físicas. Sin embargo, los rumores entre las tribus locales hablaban de luces extrañas que bailaban sobre el lago la noche de la desaparición, destellos de un azul eléctrico que no correspondían a las auroras boreales conocidas. El análisis de este suceso nos lleva a considerar la fragilidad de nuestra presencia en los lugares más remotos de la Tierra. El lago Anjikuni se convirtió en un monumento al vacío, un lugar donde la realidad parece haberse desgarrado para permitir el paso de algo inefable. ¿Fue un fenómeno geológico desconocido? ¿Una abducción masiva ejecutada por fuerzas que no comprendemos? ¿O acaso la comunidad entera, presa de una histeria colectiva o una epifanía mística, decidió internarse en el hielo para no volver jamás? La ausencia de pistas convierte cada teoría en un ejercicio de futilidad. Lo fascinante y aterrador es que una civilización completa pueda ser borrada sin dejar tras de sí un solo grito, una sola nota de despedida, solo el crujido del cuero viejo de las tiendas movidas por el viento. La riqueza de este misterio reside en los detalles que no encajan. El hecho de que los rifles de los cazadores, instrumentos sin los cuales un inuit jamás se aventuraría fuera de su hogar, fueran hallados apoyados contra las paredes de las chozas, sugiere que el fin llegó de forma instantánea. No hubo tiempo para el miedo, solo para la nada, el aislamiento de los supervivientes del trauma. Aquellos que escucharon la historia de Abel creó una atmósfera de sospecha que duró décadas. El lago Anjikuni fue evitado por los tramperos y los nativos durante generaciones, marcado como un lugar donde la tierra tiene hambre y el cielo no tiene compasión. Hoy, la historia de la aldea silenciada sigue siendo un desafío a la inteligencia de quienes pretenden cartografiar lo inexplicable. Es una crónica que nos recuerda que, bajo las capas de hielo y el silencio del norte, palpitan enigmas que ninguna ciencia puede diseccionar. La desaparición masiva de Anjikuni permanece como una herida abierta en la historia del Ártico, un recordatorio de que somos invitados temporales en un mundo que guarda secretos prohibidos en sus rincones más oscuros. Aquellos hombres y mujeres no solo perdieron la vida, perdieron su lugar en la continuidad de la historia, convirtiéndose en fantasmas de una era que se niega a revelar sus secretos. Sin embargo, mientras las nieves del norte ocultaban para siempre el destino de toda una comunidad, en las costas brumosas del Atlántico, otros hombres dedicaban sus vidas y sus fortunas a excavar la tierra en busca de un secreto enterrado, enfrentándose a una trampa colosal que parece alimentarse de la ambición y la sangre de quienes osan profanarla. El abismo de Oak Island, donde el oro exige sangre. En las costas azotadas por la bruma de Nueva Escocia, la tierra oculta una trampa colosal de ingeniería indescifrable, un diseño de malicia y precisión que ha permanecido como un desafío abierto a la codicia humana durante más de 2 siglos. No estamos ante un simple escondite de piratas ni una fosa común olvidada por el tiempo. Lo que subyace en la pequeña y boscosa Oak Island es una obra maestra de la arquitectura del secreto, un pozo que parece respirar y que, con una paciencia perturbadora, ha devorado fortunas, reputaciones y vidas. Imagina que te encuentras en un islote solitario, donde el viento arrastra el aroma del pino y la sal, y bajo tus pies, a decenas de metros de profundidad, se despliega un mecanismo de relojería hidráulica destinado a proteger algo tan asombroso que sus creadores prefirieron condenarlo a la oscuridad eterna antes que permitir su profanación. La crónica de este enigma
comenzó en el verano de 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness observó una anomalía que disparó una curiosidad fatal. En el extremo sureste de la isla, bajo las ramas de un roble centenario que mostraba las cicatrices de una polea antigua, el suelo presentaba una depresión circular, como si la tierra misma hubiera cedido ante el peso de un secreto enterrado. Junto a dos compañeros de confianza, McGuinness comenzó a cavar, impulsado por leyendas de tesoros coloniales y botines de corsarios. Pero lo que encontraron a medida que descendían no fue el brillo del oro, sino una estructura de una complejidad inquietante. Cada 3 metros, de manera rítmica y deliberada, se topaban con una plataforma de troncos de roble sólidamente encajados en las paredes del pozo. No era un simple agujero, era una construcción institucionalizada, un esfuerzo colosal que requería una logística y una mano de obra que ningún grupo de forajidos podría haber coordinado en secreto. La sensación del barro húmedo entre los dedos, el crujido de las palas golpeando la madera podrida y el frío cortante que emana de las profundidades describen la atmósfera de una obsesión que pronto se tornó pesadilla. A medida que las décadas pasaban y diversas compañías como la Onslow Company y la Truro Company tomaban el relevo de la excavación, la isla comenzó a revelar sus defensas. A unos 30 metros de profundidad, los excavadores hallaron una losa de piedra con inscripciones grabadas en un código indescifrable. El misterio se volvió asfixiante cuando, poco después de remover dicha piedra, el pozo se inundó en cuestión de minutos con agua salada. No era una filtración natural, era el corazón de la trampa. Los ingenieros del pasado habían construido túneles de inundación, conductos ocultos que conectaban el pozo con el océano en la cercana ensenada de Smith's Cove, diseñados para que el peso del mar aplastara cualquier intento de alcanzar el fondo. El análisis de este mecanismo revela una inteligencia perturbadora. El uso de fibra de coco, un material inexistente en las gélidas tierras de Canadá, como filtro en las playas artificiales de la ensenada para evitar que los túneles se obstruyeran con arena, sugiere una planificación global y una autoridad técnica asombrosa. ¿Quién poseía el conocimiento y los recursos para ejecutar tal obra? Las teorías apuntan a los caballeros templarios huyendo con el tesoro del templo de Salomón, a la corona francesa ocultando las joyas de la familia real durante la Revolución, o incluso a manuscritos perdidos que cambiarían nuestra comprensión del Renacimiento. Pero mientras el enigma se volvía más denso, el destino de los desaparecidos en esta búsqueda empezaba a alimentar una leyenda negra. Se dice que la isla no entregará su secreto hasta que 7 hombres hayan perecido en la búsqueda. Hasta hoy, 6 han perdido la vida, sucumbiendo a los gases venenosos de las cavernas, al colapso de las grúas o a la presión colosal de las aguas que reclaman su dominio. La soledad de los supervivientes, hombres que dedicaron décadas de su vida y hasta el último penique de su fortuna a perforar el corazón de Oak Island, es un testimonio del poder de lo fascinante. Figuras históricas de la talla de Franklin D. Roosevelt se sintieron atraídos por la atracción magnética del pozo, participando en expediciones que solo devolvieron más preguntas. La mirada perdida de los buscadores de tesoros modernos, armados con tecnología satelital y taladros de punta de diamante, refleja la misma frustración que sintió McGuinness hace 2 siglos. La Tierra parece jugar con ellos, entregando pequeñas muestras, un trozo de pergamino, un eslabón de cadena de oro, un fragmento de piedra labrada, solo para recordarles que el grueso del secreto permanece fuera de su alcance, custodiado por la marea. Lo que resulta verdaderamente inquietante es la posibilidad de que el contenido del pozo sea algo que no debería existir en nuestro plano de entendimiento. Algunos investigadores sugieren que la estructura no fue diseñada para ocultar un tesoro, sino para contener algo perturbador, un objeto o una presencia cuya liberación traería consecuencias nefastas.
La ingeniería del pozo, con sus múltiples capas de carbón vegetal, masilla y arena, se asemeja más a un sarcófago o a un contenedor de contención que a un simple arcón de monedas. El horror del suceso radica en la incertidumbre. ¿Estamos intentando rescatar una fortuna o estamos rompiendo el sello de una pesadilla que fue enterrada con toda la intención del mundo? La riqueza extrema de los detalles arqueológicos hallados, monedas españolas, botones militares de regimientos olvidados y restos de alfarería antigua, solo añade capas de confusión a una crónica ya de por sí indescifrable. El aislamiento de la isla ha permitido que el misterio fermente, convirtiéndose en una entidad viva que parece adaptarse a las herramientas de cada época. Cuando se intentó drenar el agua con bombas de vapor, el sistema de inundación se activó con más fuerza. Cuando se intentó perforar lateralmente, el terreno colapsó como si estuviera diseñado para autodestruirse. Es un desafío a la inteligencia que ha humillado a los ingenieros más brillantes de las instituciones navales y mineras. El abismo de Oak Island es, en última instancia, un monumento a la futilidad de la ambición humana frente a la astucia del pasado. Cada palada de tierra extraída es una plegaria dirigida a un dios de oro y sombra que se niega a responder. La atmósfera en la isla, especialmente cuando la bruma del Atlántico se cuela entre los troncos de los robles sobrevivientes, está cargada de una electricidad pesada. Los testigos hablan de sombras que se mueven cerca del pozo del dinero, de un sentimiento de ser vigilados por los arquitectos invisibles que aún custodian su obra desde el más allá. La fatalidad está tejida en la propia geografía del lugar, una promesa de riqueza que siempre está a 1 metro más de profundidad, justo donde la luz no llega. Hoy, la isla permanece como un rompecabezas incompleto, un lugar donde la realidad se dobla ante la voluntad de quienes la habitaron mucho antes que nosotros. La historia de Oak Island no es solo la búsqueda de un objeto, es el análisis de una obsesión que ha sobrevivido a reyes e imperios. El secreto prohibido sigue allí, palpitando bajo las capas de lodo y agua salada, esperando quizás al séptimo sacrificio o al fin de los tiempos para revelarse en toda su colosal y perturbadora gloria. Sin embargo, mientras los buscadores de tesoros se enfrentaban a la ingeniería letal de una isla maldita en el viejo continente, la nieve de un invierno implacable serviría de lienzo para una presencia que desafiaría las leyes de la biología y la fe, dejando huellas de un caminante que no conocía obstáculos ni piedad. El monarca de plata, el tesoro de Tanis. En el año en que el mundo ardía bajo el inicio de una guerra que amenazaría con borrar la memoria de las naciones, 1939, un arqueólogo francés llamado Pierre Montet se encontraba hundido en el lodo y la humedad del delta del Nilo, en un lugar conocido como Tanis. Mientras el horizonte de Europa se cubría con las nubes negras del conflicto, Montet rompió el silencio de los siglos al atravesar las paredes de piedra caliza de una cámara que el tiempo y los saqueadores habían olvidado. No buscaba la gloria fácil de las arenas secas del sur, buscaba respuestas en un terreno donde la humedad devora la historia y el olvido es la norma. Lo que encontró tras aquellos muros fue un suceso perturbador para la cronología oficial, un entierro real que había permanecido completamente intacto, un santuario de metal y sombra que desafiaba el destino de los desaparecidos con un brillo pálido y gélido. Dentro de la cámara, ante los ojos asombrados de los excavadores, no descansaba el oro reluciente que suele asociarse con los faraones de las grandes pirámides. En su lugar, el centro de la habitación lo ocupaba un sarcófago de una belleza inquietante, tallado íntegramente en plata sólida. Este objeto, el ataúd del faraón Susenes I, es una anomalía arqueológica de una autoridad absoluta. Debemos comprender que,
En la mentalidad del antiguo Egipto, la plata era un recurso de una escasez colosal, mucho más valioso y difícil de obtener que el oro que brotaba de las minas del desierto oriental. La plata, para aquellos hombres, no era un simple metal decorativo, era la materia misma de los huesos de los dioses, un elemento de brillo lunar que conectaba al monarca con las fuerzas invisibles del firmamento. La logística para reunir tal cantidad de este metal precioso durante la dinastía 21 es un misterio fascinante. La plata debía importarse a través de redes comerciales extenuantes, desde las montañas de Anatolia o las remotas costas de la península ibérica, cruzando mares peligrosos y fronteras en constante conflicto. Ver semejante despliegue de riqueza en una época que los historiadores suelen calificar como de período de declive es una paradoja indescifrable. Susenes I, un rey que gobernó desde las sombras del delta, logró amasar un tesoro que, en términos de valor material puro de la época, podría haber superado al del propio Tutankamón. El ataúd, con su cabeza de halcón representando al dios Sopdu, es una pieza de una finura asombrosa, con grabados intrincados que han resistido la corrosión de 3 milenios en uno de los ambientes más hostiles de Egipto. El horror del suceso que Montet descubrió al abrir este receptáculo lunar fue la constatación de que la riqueza no siempre garantiza la paz eterna de la carne. Debido a la humedad implacable del delta, gran parte de lo que restaba de la presencia silente del monarca se había transformado en un lodo oscuro, fundiéndose con los amuletos de oro y lapislázuli que adornaban lo que alguna vez fueron sus extremidades. Sin embargo, protegida por el metal precioso, emergió la máscara funeraria, un rostro de oro sólido, de una expresión severa y eterna, que parecía observar el colapso del mundo moderno con una indiferencia perturbadora. Aquella máscara, con sus ojos de pasta vítrea, era el último baluarte contra el olvido en una tierra donde el agua lo reclama todo. El misterio de Tanis no se detiene en el brillo de sus metales. La tumba misma es una pesadilla de ingeniería de reciclaje. Pierre Montet descubrió que el sarcófago exterior de granito que protegía al ataúd de plata no había sido fabricado para Susenes I, sino que originalmente perteneció a Meremtah, el hijo de Ramsés II. Esta práctica de reutilizar monumentos antiguos no era un signo de pobreza, sino una táctica de supervivencia ritual. Al habitar la piedra de sus ancestros más poderosos, los reyes de la dinastía 21 buscaban heredar su autoridad y su protección mágica. Era una unión perturbadora entre el pasado glorioso y el presente incierto, un intento colosal de anclarse a la eternidad mediante el robo sagrado. La limpieza de los datos históricos nos obliga a preguntarnos por qué este hallazgo, que debería haber eclipsado cualquier otro descubrimiento del siglo XX, permanece en una relativa penumbra en la cultura popular. La respuesta es un misterio de la coincidencia temporal. El día en que Montet anunció al mundo la apertura del sarcófago de plata, las tropas alemanas cruzaron la frontera de Polonia. El inicio de la pesadilla global sepultó las noticias de Tanis bajo los titulares de la sangre y el plomo. El monarca de plata fue descubierto en el momento exacto en que la humanidad estaba demasiado ocupada, destruyéndose a sí misma como para maravillarse ante el destino de un rey muerto hace 3000 años. Pero para los estudiosos de lo inexplicable, Tanis ofrece una visión asombrosa de la resiliencia técnica. El sistema de drenaje y la construcción de la cámara en bloques de piedra caliza de alta densidad fueron los únicos factores que impidieron que la tumba se inundara por completo, manteniendo el tesoro de plata a salvo de la disolución química. El análisis de los metales ha revelado que los joyeros reales de Susenes poseían técnicas de refinado de una precisión fascinante, capaces de eliminar rastros de plomo para lograr una pureza que hoy solo se alcanza con procesos industriales avanzados. Eran maestros de la materia,
hombres que hablaban con el fuego para convertir el mineral importado en el sudario de un dios viviente. El aislamiento de estas tumbas en el lodo del delta, lejos de los caminos turísticos habituales, añade una capa de inquietud al relato. Al caminar hoy por las ruinas de Tanis, entre los restos de colosos rotos y estelas derribadas, el espectador siente el peso de un imperio que se hundió no por la falta de riqueza, sino por el cambio de curso de las aguas del Nilo. Susenes primero descansó en su ataúd lunar mientras su capital se convertía en un pantano, un suceso asombroso que nos recuerda que incluso el metal más precioso es vulnerable ante los caprichos de la tierra. La mirada perdida de las estatuas que aún emergen del barro parece buscar un pasado que ya no existe, una era donde la plata era más que un metal, era la garantía de que el alma no se perdería en la oscuridad del inframundo. Este monarca, envuelto en su piel de plata, es el recordatorio físico de que el antiguo Egipto siempre guardaba un secreto más bajo la manga, una anomalía que rompía con las expectativas de los arqueólogos. La riqueza de Tanis es un enigma indescifrable que nos obliga a reconsiderar lo que creemos saber sobre el poder y la decadencia. Susenes primero no fue un rey mendigo, sino un alquimista de la política y el ritual, alguien que comprendió que para sobrevivir al olvido absoluto del delta necesitaba los huesos de los dioses. Su tumba es una pesadilla de lujo en medio de la desolación, un grito de autoridad que resuena desde un sarcófago de halcón hacia el vacío de la historia. Sin embargo, a pesar de toda la opulencia de la plata y el oro, el cuerpo humano siempre ha sido el eslabón más débil en la cadena de la eternidad. Los faraones podían rodearse de metales que no se oxidan, pero no podían escapar al dolor, a la enfermedad y al desgaste de la vida física. En el mismo Egipto donde se fundían toneladas de plata para los muertos, se desarrollaban en secreto ungüentos y sustancias destinadas a calmar los tormentos de los vivos, fórmulas que buscaban el olvido del dolor mediante una ciencia tan perturbadora como el propio embalsamamiento. Fue en la gran ciudad de Memphis donde la búsqueda de la tranquilidad mental y física llevó a los médicos del faraón a descubrir las propiedades de una piedra que, al ser mezclada con los ácidos de la tierra, prometía el silencio de los nervios. Aquella piedra, hoy perdida en la confusión de los siglos, era el primer paso hacia una anestesia que la humanidad tardaría milenios en recuperar, un secreto guardado en los laboratorios de los templos que buscaba, al igual que la plata de Susenes, dar al hombre el control absoluto sobre su propio destino. El conocimiento es una carga que pocos se atreven a sostener. Si sientes el frío cortante de estas verdades prohibidas, deja tu rastro en los comentarios y suscríbete para no perderte en la penumbra. Solo así garantizaremos que estas crónicas no vuelvan a ser sepultadas por el olvido. Continuemos. El ungüento de Memphis y el olvido del dolor. Lo que no debería haber sido calmado, según las crónicas del sufrimiento humano, encontró un alivio inexplicable en el corazón de la capital más antigua del Nilo. Cuestionar la lógica de la evolución técnica nos obliga a enfrentarnos a una paradoja perturbadora. ¿Cómo es posible que una civilización de la Edad del Bronce poseyera un dominio sobre la química del sistema nervioso que la humanidad moderna solo lograría recuperar tras siglos de oscuridad? La historia oficial nos narra un pasado de agonía, de miembros cercenados al calor de una hoguera y de gritos ahogados en el polvo del desierto. Sin embargo, en las sombras de las casas de la vida, los antiguos cronistas de la carne operaban bajo un paradigma distinto, uno donde el enigma de la piedra se fundía con la necesidad de silenciar el tormento del cuerpo. Imagina que te encuentras en una de las estancias más profundas de un templo en Memphis. El aire está cargado con el olor agrio y punzante del vinagre fermentado
y el polvo mineral que flota en la penumbra, iluminada apenas por el reflejo del sol sobre el basalto pulido. No hay gritos, solo se escucha el rítmico crujido del granito contra la piedra caliza en el mortero, un sonido constante que parece marcar el pulso de una ceremonia indescifrable. El practicante, un alto cargo de la jerarquía de los Sunu, no porta amuletos de protección, sino herramientas de una precisión asombrosa. Sobre la piel de aquel cuyo destino parece ligado a la intervención inminente, se aplica una pasta burbujeante, una mezcla que sisea al contacto con la carne, provocando un frío cortante que no proviene de la montaña, sino de una alquimia fascinante que desafía los sentidos. Este suceso perturbador nos remite a la llamada Piedra de Memphis, o Lapis Memphiticus, según los registros que el cronista Plinio el Viejo rescató de tradiciones mucho más antiguas. Este mineral poseía la propiedad colosal de generar una insensibilidad total en la zona donde se aplicaba. No estamos ante un mito de relleno, estamos ante una aplicación técnica de la geología sobre la biología. La limpieza de los datos nos indica que esta piedra, una variedad específica de mármol o caliza veteada, extraída de las canteras cercanas a la capital, era triturada hasta convertirse en un polvo finísimo. Al entrar en contacto con el vinagre, el ácido acético de la antigüedad, se desataba una reacción química indescifrable para el profano, pero de una hasta autoridad absoluta para el cirujano real. La ciencia detrás de este enigma es, en esencia, una síntesis de carbonatos. Cuando el carbonato de calcio, CaCO3, de la piedra se encuentra con el ácido, se produce una liberación inmediata de dióxido de carbono en forma de efervescencia. El horror del suceso que implicaba la herida abierta era mitigado por un fenómeno físico fascinante. La reacción es endotérmica. El frío extremo generado por el siseo químico, unido a la posible absorción de ciertos alcaloides minerales, creaba un bloqueo sensorial que permitía que el bronce y el sílex realizaran su trabajo en un silencio absoluto. El destino de los desaparecidos bajo el filo de estas herramientas ya no estaba marcado por el trauma del espasmo, sino por la calma de una anestesia que la lógica moderna situaría miles de años después. Es perturbador considerar el nivel de especialización de estos hombres. Los Sunu no eran meros empíricos, eran miembros de instituciones de un prestigio colosal que comprendían que el dolor no era un castigo divino, sino un obstáculo técnico. En los papiros que han sobrevivido a la voracidad del tiempo, como el de Edwin Smith, se describen casos con una frialdad técnica que dispara la curiosidad. Fracturas de cráneo, heridas profundas en la columna, lesiones que exigían una inmovilidad total del sujeto. Sin el ungüento de Memphis, estas intervenciones habrían sido una pesadilla imposible de ejecutar. La paradoja radica en que, mientras otras culturas de la época recurrían a la fuerza bruta de 10 hombres para sujetar a un sufriente, en Memphis se recurría a la sabiduría de los elementos. El uso de esta piedra es un enigma que se extiende a la logística misma del imperio. Existían rutas comerciales dedicadas exclusivamente al transporte de estos minerales específicos, clasificados por su pureza y su capacidad de reacción. La autoridad de los sacerdotes de Sekhmet, la diosa de la curación y la destrucción, velaba porque la receta no cayera en manos inexpertas. Cada mezcla era un acto de fe en la materia. Imagina la mirada perdida de los aprendices al observar cómo la piedra sólida se disolvía en el líquido para otorgar el olvido del dolor. Para ellos no era química, era el control total sobre la esencia de la vida. Sin embargo, el destino de esta ciencia fue tan sombrío como las criptas donde nació. Con la llegada de nuevas potencias y el desmoronamiento de las antiguas casas de la vida, el secreto de la piedra de Memphis se volvió indescifrable. Los textos se fragmentaron, los depósitos minerales se agotaron o fueron olvidados,
y la humanidad entró en una larga noche de sufrimiento, donde la cirugía volvió a ser sinónimo de tortura. Es fascinante y a la vez perturbador pensar en cuántos conocimientos de este calibre se han perdido entre las dunas. La piedra de Memphis es solo un fragmento de una tecnología de la carne que los antiguos dominaban con una soltura que hoy nos parece asombrosa. Al analizar los restos del desaparecido esplendor de Memphis, los arqueólogos encuentran morteros con trazas de carbonatos que no deberían estar allí si no fuera por una industria dedicada al alivio de la condición humana. Este suceso nos obliga a mirar el pasado con una humildad renovada. No eran seres primitivos esperando el azar. Eran maestros de una pesadilla química controlada, arquitectos del bienestar que comprendían que para construir la eternidad en piedra, primero debían asegurar la estabilidad de la vida en el presente. La piedra de Memphis permanece como un recordatorio colosal de que, en las riberas del Nilo, incluso el dolor podía ser domado mediante el ingenio. Pero si el dominio sobre el dolor y la carne representaba la cúspide de su ciencia aplicada al hombre, existían otros misterios en los templos que no buscaban el silencio de los nervios, sino la conquista de la oscuridad misma. Mientras en Memphis se buscaba el olvido del cuerpo, en otros santuarios, mucho más al sur, se grababan en la piedra visiones de un resplandor que no debería haber existido. En las profundidades de los muros, donde el aire apenas llega y la luz del sol es un recuerdo lejano, los antiguos dejaron constancia de un enigma que aún hoy hace vibrar los cimientos de nuestra comprensión sobre la energía. Para encontrar el origen de ese brillo prohibido, debemos abandonar las clínicas de los Sunu y descender a las criptas donde la serpiente y el loto se entrelazan en un abrazo que parece generar su propia luminiscencia. El secreto que aguarda en Dendera es, quizás, la paradoja más grande de todas, una que nos obliga a preguntarnos si la verdadera luz de Egipto venía del sol o de algo mucho más inquietante oculto en sus pasadizos: las arterias de cobre del faraón Saure. En las profundidades de la necrópolis de Abusir, donde el viento del desierto arrastra el polvo de imperios olvidados y el sol calcina los restos de pirámides menos afortunadas que las de Giza, aguarda un testimonio de una ingeniería que la historia oficial a menudo prefiere ignorar. Aquí, en un paisaje dominado por la soledad y la piedra desmoronada, el faraón Saure, segundo monarca de la quinta dinastía, ordenó la construcción de un complejo funerario que ocultaba en sus entrañas una red de infraestructura asombrosa. No se trataba solo de elevar bloques hacia el cielo, sino de dominar el subsuelo mediante un sistema de arterias metálicas que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad técnica del reino antiguo. Es un enigma colosal que nos obliga a preguntarnos cómo una civilización de hace 4500 años pudo concebir una red hidráulica de tal sofisticación. Al caminar hoy por las ruinas del templo mortuorio de Saur, el espectador solo ve un laberinto de columnas de granito en forma de palma y bloques de caliza erosionados. Pero bajo este pavimento de piedra, los arqueólogos descubrieron un suceso perturbador para la cronología tradicional: una red de tuberías de cobre puro que se extendía por más de 400 metros lineales. No eran simples canales excavados en el barro, ni zanjas toscas reforzadas con ladrillos. Era una fontanería metálica especializada, diseñada con una precisión técnica que no volvería a verse en el mundo hasta milenios después. El frío tacto del metal, oculto durante siglos bajo toneladas de mampostería, revela una ambición técnica indescifrable que buscaba controlar el flujo de los líquidos sagrados con una eficiencia casi industrial. La logística necesaria para ejecutar este proyecto es sencillamente fascinante. El cobre, en la Edad del Bronce, era un bien de una autoridad económica y ritual absoluta, comparable al valor del oro en eras posteriores. Para fabricar estas tuberías, los metalúrgicos del faraón
debieron martillar láminas delgadas de cobre hasta darles una forma cilíndrica perfecta, uniendo las secciones mediante juntas solapadas que fueron selladas con una soldadura a base de plomo o resinas asombrosamente resistentes. La longitud total de la red implica que toneladas de este metal precioso fueron extraídas de las peligrosas minas de la península del Sinaí, transportadas a través del Mar Rojo y procesadas en hornos de alta temperatura antes de ser instaladas en el corazón de Abusir. El destino de los desaparecidos mineros y artesanos que dedicaron sus vidas a esta tarea permanece en las sombras, pero su obra sigue allí, como una pesadilla para quienes intentan simplificar el pasado. La complejidad técnica del sistema de Sahur no se limitaba a los tubos. El sistema estaba integrado de manera orgánica en la arquitectura misma del templo. Los ingenieros tallaron canales profundos en los cimientos de piedra caliza para albergar el metal, asegurando que las pendientes fueran exactas para permitir el flujo por gravedad. Pero lo más inquietante es el uso de cuencas de recolección hechas de basalto sólido, una de las piedras más duras y difíciles de trabajar que existen. Estas cuencas fueron perforadas con orificios de drenaje que se alineaban milimétricamente con las entradas de las tuberías de cobre. Esta interfaz entre el metal y la piedra volcánica muestra una comprensión de la hidráulica y la compatibilidad de materiales que raya en lo imposible. El eco del agua o de los fluidos rituales corriendo por estas arterias invisibles debió de ser el latido oculto de este monumento a la eternidad. ¿Cuál era el propósito de semejante despliegue de tecnología colosal? La arqueología oficial sugiere que el sistema servía para evacuar el agua de lluvia de las terrazas del templo, evitando que la humedad dañara los cimientos. Sin embargo, en un desierto donde las precipitaciones son un evento raro y esporádico, construir 400 metros de tubería de cobre parece una desproporción asombrosa. Surge entonces una teoría más perturbadora y fascinante. El sistema estaba destinado a la gestión de fluidos en ceremonias de purificación masiva. Los rituales que rodeaban el destino de los desaparecidos reyes exigían la presencia constante del agua sagrada, y Sahur no escatimó en recursos para asegurar que su morada eterna funcionara con la precisión de un reloj mecánico. Era una infraestructura diseñada para la eternidad, un puente indescifrable entre la necesidad física de la construcción y las demandas espirituales de los dioses. El misterio de Abusir se profundiza al observar lo que ocurrió después de Saure. En las dinastías posteriores, este nivel de sofisticación en la fontanería metálica parece haberse desvanecido. Los constructores regresaron a métodos más simples, utilizando canales de piedra o tuberías de cerámica. Es un suceso inquietante que se repite en la historia de Egipto, un pico de tecnología colosal que surge aparentemente de la nada y luego desaparece, como si el conocimiento hubiera sido retirado o el gremio de maestros fontaneros se hubiera extinguido en un evento de aislamiento intelectual. La red de cobre de Saure permanece como una anomalía solitaria, un rastro de una ciencia aplicada que dominaba los metales, con una autoridad que hoy solo podemos reconstruir mediante fragmentos oxidados y canales vacíos. La limpieza de los datos históricos nos obliga a mirar más allá de la superficie. Los análisis químicos realizados a los restos de cobre revelaron una pureza extraordinaria, lo que explica por qué el metal no se desintegró por completo tras milenios bajo la arena. Este alto grado de refinamiento sugiere que los antiguos egipcios poseían laboratorios de metalurgia donde se experimentaba con la purificación de los elementos químicos. Es una imagen perturbadora. Hombres envueltos en el humo de los crisoles, manipulando el cobre fundido para crear las venas de un templo que debía durar para siempre. El horror del suceso radica en el olvido, en cómo una civilización capaz de tal hazaña pudo ver cómo su conocimiento se escurría entre los dedos del tiempo
hasta convertirse en leyenda. Hoy, al recorrer los pasillos de Abusir, el silencio es absoluto, pero si uno presta atención, puede imaginar el susurro del agua deslizándose por los conductos de metal bajo sus pies, una sinfonía hidráulica que acompañaba las plegarias de los sacerdotes. El sistema de Saure es un enigma que nos recuerda que las pirámides no eran solo montañas de piedra, sino estructuras vivas, dotadas de sistemas internos tan complejos como los de un organismo biológico. Fue una era de una ambición indescifrable, donde el dominio sobre el cobre y el basalto era solo el principio de una búsqueda incansable por la perfección técnica y ritual. Sin embargo, a pesar de toda la durabilidad del cobre y la dureza del basalto, incluso las redes más sofisticadas sucumben ante el peso de los siglos y la ambición de los saqueadores. El destino de las obras de Saure fue el abandono, mientras que en otros rincones de Egipto, la lucha por preservar la gloria de los reyes tomaba formas aún más extravagantes y preciosas. En las tierras pantanosas del delta, donde la humedad devora la piedra y el tiempo se vuelve un enemigo implacable, otros monarcas buscaron la eternidad no en el cobre, sino en un metal mucho más raro, uno que brilla con la palidez de la luna y que guardaba en su interior el secreto de una dinastía que se negaba a morir. Esa búsqueda de la inmortalidad nos traslada desde las arenas secas de Abusir hacia un reino de sombras y plata, donde un tesoro oculto desafió a los elementos y a la guerra para revelarnos el rostro de un monarca que prefirió el brillo frío de lo escaso antes que el resplandor común del oro. El ritual de las máscaras, el último ascenso al Cerro Bintem. Lo que no debería existir es una muerte programada con precisión electrónica y rostros cubiertos por el plomo para un contacto que nunca debió ocurrir bajo las leyes de nuestra física. Sobre la cima del cerro, Bintem, en el corazón de Niterói, Brasil, el viento susurra todavía los últimos momentos de dos hombres que no buscaban el descanso eterno, sino una apertura en la realidad, una brecha entre lo humano y lo inefable. En agosto de 1966, la tecnología y el misticismo se fundieron en un abrazo letal, dejando tras de sí un enigma que ha humillado a las instituciones más rigurosas y ha alimentado las pesadillas de quienes creen que no estamos solos en esta penumbra que llamamos universo. Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana eran hombres de cables, circuitos y soldaduras, técnicos electrónicos acostumbrados a la lógica binaria y al orden de los voltajes. Sin embargo, detrás de esa fachada de pragmatismo profesional latía una fascinación perturbadora por lo indescifrable. No eran simples operarios de una tienda en Campos dos Goytacaces, eran buscadores de frecuencias prohibidas. En los días previos a su partida final, se les vio fabricar con sus propias manos dos máscaras de plomo, toscas y pesadas, diseñadas para proteger la vista de una radiación que solo ellos esperaban encontrar. El crujido del metal al ser martillado y el olor penetrante del flux de soldadura en su pequeño taller componían la obertura de una sinfonía de lo asombroso que estaba a punto de alcanzar su clímax, sobre una colina azotada por la lluvia. El ascenso al Cerro Bintem ocurrió bajo una atmósfera de tensión eléctrica. El aire tropical, saturado de humedad, pesaba sobre los hombros de Manuel y Miguel mientras subían por la maleza densa, cargando con una botella de agua, dos toallas pequeñas y un cuaderno de notas que contenía las instrucciones de un ritual indescifrable. El frío cortante que suele descender sobre las cumbres al caer la tarde no pareció detenerlos. Los testigos que los vieron por última vez describieron su caminar como el de quienes tienen una cita ineludible con el destino. No había miedo en sus rostros, sino una autoridad mística, la mirada perdida de quienes ya han cruzado el umbral de lo cotidiano antes de que sus pies abandonen el suelo. El hallazgo, realizado por un joven que buscaba una cometa perdida,
fue una escena de una riqueza visual perturbadora. Los dos hombres yacían sobre un lecho de vegetación, dispuestos con una simetría que sugería una ceremonia cuidadosamente ejecutada. Sus cuerpos, envueltos en impermeables nuevos, no presentaban signos de violencia, ni rastro de lucha, ni la menor alteración que sugiriera una intervención externa. Sobre sus ojos, las máscaras de plomo brillaban con un matiz opaco bajo la luz filtrada por los árboles. Al lado de los restos, el cuaderno de notas revelaba una secuencia de eventos que hiela la sangre de cualquier analista. 16:30 estar en el lugar determinado. 18:30 ingerir cápsulas. Después del efecto, proteger metales, esperar señal máscara. La densidad narrativa de este suceso se expande al intentar descifrar la naturaleza de esas cápsulas. No estamos ante un suicidio convencional. La preparación, la logística y la inversión en equipo sugieren una esperanza colosal. Los técnicos creían que, al ingerir cierta sustancia y proteger sus ojos con el plomo, sus mentes serían capaces de recibir una señal, de sintonizar una comunicación proveniente de un plano superior o de naves que surcaban los cielos brasileños en aquella época de avistamientos masivos. La soledad de estos buscadores es el drama humano de la historia. Se aislaron de sus familias y de su realidad material para perseguir un eco en el vacío, convencidos de que el secreto de la existencia estaba a solo una máscara de distancia. El análisis de las instituciones encargadas de la revisión de los restos fue un ejercicio de frustración. No se hallaron venenos conocidos, ni señales de asfixia, ni alteraciones químicas que pudieran explicar el cese de sus funciones vitales. El destino de estos desaparecidos del mundo racional quedó suspendido en una ambigüedad inquietante. ¿Murieron víctimas de una sugestión colectiva que detuvo sus corazones? ¿O acaso el efecto de las cápsulas realmente abrió una puerta que sus cuerpos físicos no pudieron soportar? El misterio del Cerro Vintem es una paradoja técnica. Dos expertos en comunicación que murieron intentando establecer el contacto definitivo, dejando tras de sí un silencio que ninguna radiofrecuencia ha podido romper. La sensación de lo prohibido envuelve cada detalle del caso. La insistencia en proteger los metales sugiere un conocimiento de fenómenos electromagnéticos que la ciencia de la época apenas empezaba a explorar en el ámbito de lo anómalo. Las toallas, destinadas probablemente a limpiar el sudor provocado por una reacción química o el miedo instintivo, permanecían impecables, como si el final hubiera llegado de forma tan súbita que no hubo tiempo para el alivio. La mirada perdida de los marineros y pescadores de Niterói, que hablaban de luces circulares suspendidas sobre el cerro aquella noche, añade una capa de asombro colosal a un relato que ya se desbordaba por los márgenes de lo posible. La soledad de los supervivientes, las viudas y los colegas de la tienda de electrónica, estuvo marcada por la sospecha y el estigma. Nadie quería hablar de los hombres de las máscaras de plomo sin sentir un escalofrío. Se convirtieron en el símbolo de una búsqueda que salió mal, de una ambición intelectual que se atrevió a mirar al sol de lo desconocido sin el filtro de la prudencia. Su legado es una advertencia sombría sobre los peligros de intentar mecanizar lo místico. El plomo, un material denso y terrenal, fue su último escudo contra una luz que, quizás, no estaba destinada a ser vista por ojos humanos, sino por el alma despojada de su envoltorio carnal. Este enigma indescifrable permanece como una de las piedras angulares de la ufología y el esoterismo moderno. El Cerro Vintem no es solo una colina en Brasil, es un monumento a la fragilidad de nuestra tecnología frente a las fuerzas que operan en los ángulos muertos de nuestra visión. La perturbadora calma con la que Manuel y Miguel se prepararon para su fin sugiere que, para ellos, la muerte no era el final, sino el precio de una entrada a un espectáculo colosal. El horror del suceso no reside en el desvanecimiento de sus vidas, sino en la incertidumbre de si, en el último segundo,
antes de que el efecto de las cápsulas borrara su conciencia, llegaron a ver la señal que tanto anhelaban. Hoy, cuando las comunicaciones globales envuelven el planeta en una red de ruido constante, el silencio de las máscaras de plomo resuena con una autoridad inquietante. Nos recuerda que hay frecuencias que no se pueden captar con antenas de metal, y que a veces el mayor misterio no está en las estrellas, sino en lo que un hombre es capaz de hacer para alcanzarlas. La crónica de Vintem es el análisis de una obsesión que se convirtió en ritual, una pesadilla electrónica que terminó en la quietud absoluta de la montaña. Sin embargo, mientras los técnicos de Brasil aguardaban una señal del cielo protegidos por el plomo, en una roca solitaria azotada por el Atlántico Norte, 3 hombres de una disciplina inquebrantable se enfrentaban a un silencio muy distinto, uno que devoraría su existencia entre las luces de un faro y una tormenta que, según los registros, jamás existió. La vigilia truncada, el silencio de los guardianes de Eilean Mor. En el umbral del siglo XX, las Islas Flannan se convirtieron en un monumento a la ausencia definitiva, un rincón del Atlántico Norte donde el tiempo decidió detenerse para 3 hombres valientes y experimentados, dejando tras de sí un enigma que ha desafiado a las instituciones marítimas durante más de 100 años. No busquen explicaciones en la meteorología ordinaria ni en los diarios de navegación comunes. Lo que ocurrió en la roca solitaria de Eilean Mor es una crónica de lo inefable, un suceso asombroso donde la presencia humana fue borrada como un trazo de tiza sobre una pizarra bajo la lluvia. 3 guardianes del faro, entrenados en la disciplina del deber y la soledad, se esfumaron de una estructura de piedra y metal diseñada para resistir el fin del mundo, dejando un vacío que el eco de las olas se encarga de llenar con un susurro inquietante. La atmósfera del archipiélago, conocido como los 7 cazadores, es, por definición, de una riqueza visual y táctil perturbadora. Son islas de granito oscuro que emergen de un océano de obsidiana, donde el frío cortante de la montaña se funde con el salitre que corroe el hierro de las barandillas. En diciembre de 1900, el faro de Eilean Mor, una construcción de autoridad colosal, operada por el Northern Lighthouse Board, debía ser la guía para los navíos que se aventuraban hacia las Hébridas exteriores. Sin embargo, la noche del 15 de diciembre, el vapor Arctur notó algo fascinante y aterrador. La linterna del faro, ese cíclope de luz que nunca dormía, estaba apagada. La oscuridad en Eilean Mor no era solo la falta de fuego. Era el aviso de una tragedia indescifrable que apenas comenzaba a gestarse en la mente de las autoridades portuarias. El 26 de diciembre, tras un retraso provocado por tormentas reales, el navío de relevo Esperus logró finalmente atracar en la isla. La escena que recibió al capitán James Harvey y al guardián de relevo Joseph Moore fue de una desolación colosal. No hubo bandera de bienvenida, ni disparos de aviso, ni rastro de los hombres que debían estar ansiosos por el correo y las provisiones. Al desembarcar, Moore sintió que la atmósfera estaba cargada de una electricidad pesada, un presentimiento que se confirmó al abrir la pesada puerta de hierro del faro. El silencio en el interior era absoluto, un silencio que parecía tener peso y textura. Las camas estaban hechas, las lámparas limpias y listas para ser encendidas, pero la ausencia de James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur era un grito sordo que llenaba cada rincón de la torre. Lo que resulta verdaderamente perturbador y asombroso son los detalles hallados en la cocina del faro. Sobre la mesa, una comida a medio terminar parecía esperar el regreso de comensales que nunca volverían. El reloj de la pared se había detenido, marcando el fin de una era para los 3 guardianes. Pero el hallazgo que fracturó la lógica de los investigadores fue el perchero. 2 de los 3 impermeables de aceite habían desaparecido, lo que sugería que 2 hombres habían salido a enfrentar el exterior, dejando a uno de ellos,
probablemente MacArthur, en el interior, rompiendo el protocolo estricto de la institución que prohibía que el faro quedara desatendido. ¿Qué tipo de emergencia colosal pudo obligar a hombres tan experimentados a abandonar la seguridad de la piedra por la furia del océano sin siquiera abrigarse adecuadamente? El diario de bitácora, recuperado por Joseph Moore con manos temblorosas, contenía las anotaciones más fascinantes y pesadillescas del caso. Las entradas de los días 12 al 15 de diciembre hablaban de una tormenta de una violencia indescifrable, una furia de los elementos que, según Thomas Marshall, había hecho llorar al veterano Donald MacArthur, un hombre conocido por su temperamento endurecido en 1000 batallas contra el mar. El cuaderno hablaba de una plegaria desesperada dirigida a un dios que parecía haberlos abandonado. Sin embargo, el análisis posterior de los registros meteorológicos de la costa cercana reveló una paradoja inquietante. En esas fechas no se registró ninguna tormenta en la zona. El mar había estado en calma, el cielo despejado. Los guardianes de Eilean Mor habían sido azotados por una tormenta que nadie más vio, una pesadilla climática que solo existió dentro del perímetro de su pequeña isla. La soledad de los supervivientes, en este caso de quienes tuvieron que ocupar el puesto vacante en las semanas siguientes, fue un tormento psicológico. Moore y sus nuevos compañeros hablaban de voces que se mezclaban con el viento, de sombras que se proyectaban sobre el metal frío de la linterna y de una sensación constante de ser observados por los desaparecidos. El informe oficial de Robert Muirhead, superintendente de la Northern Lighthouse Board, intentó cerrar el enigma sugiriendo que una ola colosal de proporciones míticas había arrastrado a los 3 hombres mientras intentaban asegurar un desembarcadero a más de 30 metros de altura. Pero esta explicación no aclara por qué se cerró la puerta principal del faro desde adentro, ni por qué los diarios hablaban de una tormenta inexistente, ni por qué el terror se había apoderado de hombres que habían dedicado su vida a la vigilancia solitaria. El destino de los desaparecidos se convirtió en pasto para la mitología popular. Se habló de serpientes marinas colosales, de barcos fantasma que reclamaban tributos humanos y de un portal hacia lo inefable abierto por la propia estructura del faro. Pero la realidad del suceso es mucho más perturbadora. Es la evidencia de que, en el aislamiento absoluto, la mente humana puede sintonizar frecuencias de una realidad que nos está prohibida. El miedo de los testigos, las familias de Ducat, Marshall y MacArthur, nunca encontró consuelo. Sus nombres quedaron grabados en los registros de la institución como hombres que cumplieron su deber, hasta que el vacío decidió reclamarlos. La riqueza táctil del faro, el tacto gélido del granito, el olor a aceite de lámpara y el sabor metálico del aire marino, se convirtió en el escenario de una ausencia perpetua. Eilean Mor sigue allí, una lanza de piedra clavada en el corazón del Atlántico, pero su luz ya no brilla con la misma confianza. Quienes visitan la isla hablan de una autoridad mística que emana de las ruinas, de un secreto prohibido que los 3 guardianes se llevaron consigo al abismo. El enigma de las Islas Flannan no es solo la crónica de una desaparición, es el análisis de nuestra propia vulnerabilidad frente a lo que no podemos nombrar. Aquel diciembre de 1900, la historia del mundo continuaba su marcha hacia el progreso y la tecnología, pero en una pequeña roca escocesa, la oscuridad recordó a la humanidad que todavía existen lugares donde las reglas de la lógica no tienen poder. El silencio de los guardianes es el eco de una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué fue lo que vieron en mitad de una tormenta invisible que los obligó a rendirse ante la inmensidad? El rastro de su existencia se perdió entre la espuma y la bruma, dejando solo una última anotación en un diario que habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que llegó justo antes de que el faro se apagara para siempre. La historia de la humanidad no se escribe con lo que sabemos, sino con los huecos que dejamos atrás.
Somos coleccionistas de ausencias, guardianes de una linterna que a menudo ilumina una nada aterradora. No busques respuestas donde solo hay ecos. Abraza la incertidumbre, pues es lo único que nos hace verdaderamente libres de la tiranía de la razón. Suscríbete para seguir explorando los rincones donde la luz no se atreve a entrar. Buenas noches, si es que el silencio te permite conciliar el sueño.